En este video vamos a hablar de la definición general de funciones trigonométricas, en el caso particular del seno y del coseno. En videos anteriores se definía el seno y coseno como un cociente, como una definición, como una razón entre lados de un triángulo rectángulo. En particular, el seno de un ángulo dentro de un triángulo rectángulo se definía como el cateto opuesto entre la hipotenusa, y el coseno de un ángulo se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero ustedes se habrán preguntado, ¿cómo es que existe la definición de seno y coseno para 90 grados, para 120 grados, si, por ejemplo, 120 grados nunca va a formar parte de un triángulo rectángulo? Esta definición que vamos a presentar ahorita es válida para cualquier ángulo definido desde menos infinito a infinito. Para ello se utiliza el concepto de circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica, como ustedes la ven en la gráfica, es una circunferencia con el centro coincidiendo con el origen del sistema de coordenadas. Y su radio es radio que tiene valor 1. Por lo tanto, si el radio de esta circunferencia vale 1, cuando intersecta la parte positiva del eje X, pasa por 1. Cuando intersecta la parte negativa del eje X, pasa por menos 1. Igualmente con Y, cuando pasa por la parte positiva del eje Y, lo intersecta en 1. Y cuando pasa por la parte negativa del eje X, lo intersecta en menos 1. Entonces, a partir de esta circunferencia, una circunferencia de radio 1, con centro coincidiendo con el origen del sistema de referencia, es que aparece la definición de la función seno y la función coseno. Fíjense que ahora vamos a utilizar la palabra función, porque luego vamos a ver que se comporta como una función. Aquí ya no vamos a hablar más de razones trigonométricas, sino vamos a hablar de funciones trigonométricas. El ángulo que vamos a considerar para hallar el seno y el coseno va a ser el ángulo que está formado por la semirrecta positiva del eje X con otra semirrecta que parte del origen. Fíjense que las dos parten del origen, esta semirrecta que forma parte del eje X y otra semirrecta que pasa por aquí, no está dibujada toda, sino un segmento, un pedazo de esa semirrecta, una semirrecta que va a intersectar a la circunferencia trigonométrica. Ese punto de intersección lo vamos a llamar P. Y como se explicó también en videos anteriores, ¿cómo se obtienen las coordenadas de este punto P? Bueno, aquí lo tenemos, trazamos una perpendicular al eje X. Este segmento verde no es más que la coordenada X del punto P. Trazamos una perpendicular al eje Y y este segmento rojo es la coordenada Y del punto P. En este ejemplo particular, vemos que la coordenada X de este punto, situado asociado a este ángulo, es 0.866 y la coordenada Y es 0,5. Bueno, aquí estamos especificando eso. Resulta que este ángulo que está aquí, a propósito, fue colocado de 30 grados. Aquí tenemos seno de 30 grados igual a 0,5. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué está pasando ahí? Es que esa es la definición de la función seno. Es la coordenada Y del punto, de este punto particular que intersecta con la circunferencia trigonométrica. Entonces, esto que está aquí es el seno de 30 grados y esto que tenemos aquí es el coseno de 30 grados. Por eso lo escribimos en esta parte de la pantalla. Lo que está aquí del lado izquierdo, lo que me está diciendo es el ángulo de 30 grados expresado en radianes es 0.5233 radianes.
podemos decir el seno de 0.52.33 radianes es igual a 0,5 o el seno de 30 es igual a 0,5. Podemos decir que el coseno de 0,5233 radianes es 0.866, la típica raíz de 3 sobre 2, esto es raíz de 3 sobre 2, que es el coseno de 30 grados. Vamos a jugar un poquito con esta definición. Vamos a variar el ángulo. Fíjense que aquí estamos variando el ángulo. Vamos a poner ahora, por ejemplo, 45 grados. ¿Qué particularidad tiene 45 grados? La particularidad de 45 grados es que el seno y el coseno son iguales. Bueno, aquí lo tenemos. Las coordenadas de este punto, P, de esta semirrecta que intersecta la circunferencia respecto a la parte positiva del eje X, tiene precisamente como coordenadas 0.7071 y 0.7071. Aquí están seno y coseno de 45 grados. Son iguales. Este 0.7071 es el típico raíz de 2 sobre 2. Hay personas que se han aprendido estas expresiones de memoria y dicen seno de 45, raíz de 2 sobre 2, coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Pero al sacar esa cuenta con la calculadora, descubrimos que raíz de 2 sobre 2 no es más que 0,7071 y aquí siguen otros decimales que no estamos colocando. Vamos a seguir aquí jugando con esta circunferencia trigonométrica. Por ejemplo, aquí 60 grados, que es otro ángulo notable. Observen aquí arriba, 60 grados, seno de 60, 0.866. Eso es raíz de 3 sobre 2. Y coseno de 60 grados es un medio, que es igual a 0,5. Sigamos jugando. Fíjense cuando llegamos aquí arriba. Fíjense el segmento rojo que le está sucediendo. El segmento rojo, acuérdense que el segmento rojo que está aquí es el seno y el segmento verde es el coseno. Pues fíjense lo que está sucediendo ahí con el segmento rojo. El segmento rojo se está aproximando ¿a qué valor? Al valor 1. Y el ángulo que se está formando ahí, ¿cuál va a ser? Fíjense aquí, el seno. El seno vale de 83 grados, 0,99. Seguimos aumentando, 84 grados, 85 grados, observen aquí y al mismo tiempo observen la figura. 86 grados, se está acercando ¿a cuánto? A 90 grados y el seno de 90 grados es 1 y el coseno de 90 grados es 0. Fíjense que desapareció de la gráfica en la circunferencia trigonométrica el segmento verde. El segmento verde desaparece porque cualquier punto sobre el eje Y, en este caso el punto P sobre el eje Y, no tiene coordenada en X. Si no tiene coordenada en X, entonces el coseno de ¿quién? De 90 grados, que es lo mismo de 1,50 en radianes 90 grados 1.57, que esto es lo mismo que dividir pi, el número pi, 3,14, 15, 16, etcétera, etcétera. Si lo dividimos entre 2, eso se aproxima a 1,57. Entonces tenemos el coseno de 1,57 radianes o el coseno de 90 grados, ¿vale? 0. ¿Por qué vale 0? Porque este punto P no tiene coordenada en X. Y fíjense ahora lo que empieza a suceder. Tenemos ahora ángulos superiores a 90 grados. Por ejemplo, en este caso, 106 grados, 107 grados. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que el coseno empieza a tomar valores negativos. ¿Por qué? Porque las coordenadas de ese punto P son negativas. Si vemos aquí las coordenadas del punto P, cuando trazamos la perpendicular al eje X, intersecta el eje X en una zona positiva. En este caso es 0.6, alrededor de 0.6. Y el seno está cerca de casi 0,8, 0.7986, eso podemos decir que es 0,8. Seguimos entonces aquí, supongamos entonces que bajamos hasta aquí, vamos a llegar hasta donde está el menos 1. ¿Qué ángulo es ese? Ese ángulo es casi 180 grados.
fíjense aquí tenemos, ese ángulo es 177 grados. ¿Qué está sucediendo? Que el seno se está acercando a 0 y el coseno se está acercando a -1. Fíjense la franjita roja que representa aquí el seno. ¿Qué está sucediendo? Está desapareciendo, prácticamente es 0. Seno de 180 grados, 0. Coseno, -1. Aquí no hay coordenada. ¿En qué? En Y. Cualquier punto que se encuentre en el eje X tiene coordenada Y igual 0. Entonces, este punto que está aquí tiene coordenada en X menos 1 y coordenada en Y igual 0. Entonces podemos decir que el coseno de 180 grados es -1 y el seno es 0. Bueno, y así seguimos jugando, pues. Fíjense, aquí podemos llegar hasta, qué sé yo, por ejemplo, 220 grados. Igualito. 220 grados, de aquí hasta aquí hay 220 grados. Seno 220 grados menos 0,64 y el coseno 0,76. Aquí está 0,76 menos 0,76, perdón, y aquí tenemos menos 0,64, un poquito más grande que 0,64. Observen este detalle, menos y menos. Lo que está sucediendo es que el seno y el coseno de un ángulo que termina en el tercer cuadrante van a ser negativos. ¿Qué sucede si el ángulo está en el segundo cuadrante con respecto a los signos? ¿Cómo va a ser el coseno? El coseno va a ser negativo y el seno va a ser positivo. Fíjense, cualquiera de estos ángulos que estamos aquí definiendo en el segundo cuadrante va a tener el seno positivo. Y claro que el seno va a ser positivo porque el segmento rojo se va a encontrar en la parte positiva del eje Y. Y el segmento verde se va a encontrar en la parte negativa del eje X. Entonces el coseno siempre va a ser negativo cuando estamos en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, observa el segmento rojo, se encuentra en la zona negativa del eje Y y el segmento verde también está en la zona negativa del eje Y. ¿Qué vamos a poder decir cuando estamos en el cuarto cuadrante con respecto a los signos del seno y el coseno? Aquí está, el segmento verde está en la zona positiva del eje X, por lo tanto el coseno es positivo, y el segmento rojo está en la parte negativa del eje Y, por lo tanto el seno va a ser negativo. Y así podemos seguir, fíjense, aquí vamos a llegar a otro ángulo notable. Este ángulo notable que está aquí, ¿cuál es? 360 grados. Hemos dado una vuelta completa. ¿Alguien diría 0 grados? Sí, también es 0 grados. Lo que pasa es que seno y coseno de 0 grados coincide con el seno y coseno de 360 grados. Cuando sucede eso, que el seno y el coseno repiten sus valores, hablamos de periodicidad. O sea, por eso que se dice que el seno es periódico en 360 grados o que el coseno es periódico en 360 grados, porque ellos repiten sus valores cada 360 grados. Y dicho en radianes, podemos decir que ellos repiten los valores cada 6,28 radianes, o dicho de una forma más elegante, el seno y el coseno repiten sus valores cada 2 pi radian. Pero simplemente, si nosotros multiplicamos 2 por pi, aparece este valor 0,28. Si seguimos aquí, fíjense lo que está sucediendo aquí. Aquí nos está diciendo que el ángulo es 382 grados. Ustedes dirían, bueno, pero ¿qué significa un ángulo de 382 grados? Realmente aquí el ángulo pierde su noción de abertura entre dos semirrectas y ya está tomando la noción de rotación. Lo que nos está diciendo esto es que hubo una rotación partiendo de la parte positiva del eje X, hubo una rotación de 387 grados para llegar aquí. Si nos colocamos en este lugar, ¿cuál fue la rotación que tenemos ahí? Una rotación de 450 grados o de 7,87 radianes. ¿Qué significa? Que esto pasó por 90 grados, siguió rotando, aquí vamos a hablar de rotaciones, llegó a 180 grados, siguió rotando, llegó a 270 grados,
siguió rotando, llegó a 360 grados, y si a 360 grados le sumamos 90 grados, resulta que vamos a llegar a 450 grados. O sea que una rotación de 450 grados va a tener un seno igual a 1 y un coseno de 450 grados igual a 0. Ahora, estas rotaciones también pueden ser en el otro sentido. Fíjense que aquí nosotros partimos, vamos a regresar lo que hicimos. Fíjense, vayan observando aquí para que vean el ángulo que tenemos, qué está sucediendo con el ángulo. Observen donde está la manita aquí del ratón. Observen el ángulo, que no se quede aquí este ratón aquí. ¿Qué está sucediendo? Que el ángulo va disminuyendo. Corrijo, la rotación va disminuyendo. Seguimos disminuyendo hasta llegar al punto de partida. Aquí tenemos el punto de partida, donde la rotación es 0 y podemos comenzar a rotar en este sentido. Si ustedes observan donde está la manito del ratón, aparece un signo menos dentro del coseno. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que se realizó una rotación negativa. Lo que pasa es que las rotaciones negativas que corresponden al mismo sentido de las agujas del reloj, si ustedes van viendo el segundero del reloj, supongamos que yo estoy moviendo esto cada segundo, eso es una rotación negativa. Y esas rotaciones negativas también se les define seno y coseno. Esas funciones, seno y coseno, también tienen valores para variables negativas. En este caso, ¿cuál es la variable? La variable es lo que está dentro del coseno. Entonces, fíjense cómo esto explica muchas cosas que más adelante van a aparecer con el seno y el coseno. Aquí tenemos una rotación de menos 270 grados. ¿Qué significa? Que partimos de la parte positiva del eje X, menos 90 grados, seguimos rotando, menos 180, menos 180, menos 90. ¿Por qué menos 90? Porque las rotaciones en el sentido de las agujas del reloj, alguien les asignó el número negativo. No me pregunten cuál es el origen, por qué le asignaron a eso el signo negativo. Simplemente el signo negativo en ángulo o en rotaciones, lo que me dice es si es en el sentido horario o en el sentido antihorario. Si es en el sentido horario, alguien le asignó la etiqueta de rotación negativa. Y si es en el sentido antihorario, alguien le asignó la etiqueta de rotación positiva. Visto de otra forma, quitando el reloj de por medio. Cuando la rotación va partiendo de la parte positiva del eje X, aquí se me cambió esto, bueno, ya lo arreglamos. Partimos nuevamente de aquí. Fíjense aquí menos 360 grados. ¿Qué significa eso? Vamos a volver al 0. ¿Estamos volviendo al 0? ¿Qué está sucediendo aquí? No estamos volviendo al 0 porque la rotación, ¿cómo la estoy haciendo? La estoy haciendo en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a hacerlo en sentido contrario a las agujas del reloj para buscar el 0. Fíjense cómo el ángulo va disminuyendo. El valor del ángulo. Aquí está. Ya llegamos. Este es nuestro punto de partida. Hacia acá, sentido horario, y hacia acá, sentido antihorario. Otra forma de verlo, que era lo que les quería decir, cuando la rotación parte del eje positivo del eje X y se mueve al eje positivo del eje Y, entonces decimos que la rotación es positiva. Cuando la rotación parte del eje positivo del eje X y se mueve hacia la parte negativa del eje Y, entonces decimos que la rotación es negativa. Es una forma como más fácil de recordar que pensarlo en términos de
de sentido horario y sentido antihorario. Entonces, fíjense, nos acercamos, partimos del eje X positivo y nos acercamos al eje Y positivo. Entonces es una rotación positiva. Si partimos del eje X positivo y nos acercamos al eje Y negativo, decimos que es una rotación negativa. Entonces, fíjense cómo las rotaciones también tienen signo. Bueno, y de aquí se puede sacar toda la información. Si algún día toda la tecnología se nos cae y solamente sobrevivimos con un papel milimetrado, un transportador, un compás y una regla, podemos seguir sacando senos y cosenos dibujando esta figurita. Bueno, gracias por su atención.